viajé hasta Vietnam para ver a mi mejor amiga. Hong Lee y yo ya llevamos 5 años de amistad y un día nos conocimos en Corea del Sur. Y desde que la conocí le prometí que iría a Vietnam a visitarla. Ese día llegó y esto fue todo lo que pasó. Bueno, empecé mi recorrido desde el aeropuerto de Incheon, Corea del Sur, hasta la ciudad de Ho Chi Minh, que está al sur de Vietnam, donde encontraría a mi mejor amiga. Me monté en el avión bien emocionada y esperar hasta aterrizar al destino. Y lo primero que me pasa es que me dejan tirada en la parte de atrás del taxi. Me dejaron aquí atada. Thank you. Okay. El deporte más reconocido y que todos los vietnamitas practican se llama pasar las calles de Vietnam. Créeme, si logras pasar a salvo, te ves una palmadita en el trasero. Por cierto, llegué al hotel sana y salva, amigos, no se preocupen. El hotel que nos quedamos tenía una terraza bien chévere, así que decidimos ir allá y esperar a que mi amiga llegara de su trabajo para finalmente encontrarnos. Bueno, mi amiga está abajo, al frente del hotel y vamos a encontrarla. La última vez que nos vimos era en Corea y dijimos, nos vemos en Vietnam. Literal, nos vamos a ver en Vietnam. 언니! 베트남에서 만났어요. Por favor, miren lo sexy que se ve manejando su moto. Y ahora sí, subimos a la terraza para que conociera a mi familia por primera vez. 신기하다. 신기하지. Hola, ¿cómo estás? Bien, bien. Oh, mami. I got amazing. El primer coctelcito. Este se llama Xinjiao. Hola. Hola. Cóctel hola. Y bueno, después de comer y pasar la noche, era hora de ir a su casa, pero estaba lloviendo. Y adivinen qué nos tocó hacer. 너무 귀여워. 바렌이 베트남의 적날에 비가 많이 왔단 말이에요. 아, 어떡해. Esto yo nunca lo había hecho y fue increíble. Algo que me fascinó de Vietnam es que como todos tienen su moto, es normal que cuando llueva tengan su ropa de lluvia y que no les interese ni lo más mínimo mojarse. Mojar, empapada. Me eché la bañada de la vida. Y lo peor es que a la gente aquí no le importa mojarse. Al menos los que manejan las motos se mojan y no les importa. En mi segundo día, Hong Lee me llevó a su lugar de trabajo y lo primero que me hizo probar fue el famoso banh mi. 반미 뭐예요? 반미 그 베트남 좋아하는 음식이에요. 파테. 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 고기, 계란, 그리고 햄. 프랑스 사람이 빵이면 킨 편이잖아요. 맞아. 근데 베트남 사람들이 요 정도예요. 그거 차이가 하고 차이가 있어요. 그리고 그 반미에서 파테가 빨라가지고 그 고기랑 계란이랑 그리고 소스랑 넣어서 뿌리는 게 진짜 짱이에요. 한번 드십시오. Y por supuesto, vean cómo mi sugar mommy me gasta el desayuno. Vamos a probar el 반미. 반미 먹어볼게. 뭐가 들어가 있는지 좀 확인해보고. Muy rico, muy rico, muy rico. Lo segundo que se debe probar es el café vietnamita y su especialidad, que es el café con leche condensada. Por favor, si vienen a Vietnam, es top probar este café. Bueno, estamos en la Universidad Ban Lang, Saigon. Aquí es donde Hong Lee me explica todo sobre su trabajo. Hong Lee es la subdirectora del Instituto de Lenguas Extranjeras en la Universidad de Ban Lang, Saigon. Y por supuesto me daría una vuelta a conocer la universidad y en este caso me llevó a participar como invitada a la clase de los que están aprendiendo coreano, ya que soy un ejemplo de haber ido a estudiar a Corea del Sur como muchos de los estudiantes también quieren lograr hacer. De verdad, gracias, me encantó conocerlos. Bueno, tenemos que hablar sobre montar moto aquí en Vietnam. Es que no pude ni grabar porque es que es algo loco, es una locura. Básicamente no hay semáforo y la gente se mete,
aquí, allá. No hay como reglas, no hay reglas. Verlo desde afuera es como, ok. Pero estar en la moto y darle ahí a eso es increíble. 계속 있으면 익숙해지는 거야. 어떤 환경에서도 계속을 사면 익숙해지는 거예요. No, y habían también unas motos con niños adelante, niños atrás. O sea, niños así bebecitos, chiquiticos. 외국인이 여기로 오시면 약간 좀 베트남에 오토바이 타야 돼. 너무 위험한다 이런 생각이 많이 들었는데 근데 사실은 베트남 생각에서는 좀 그렇게 위험하지 않아요. 모동이에요. 그치. 맨날. 건너갈 때. 길이 건너갈 때. 그러니까 아니, 죽을 수 있어. 아니요. 근데 습관이 됐어요. 약간 베트남 사람들이 약간 릴렉스. 내가 볼 때 성격이 괜찮아요. 그냥 시원해. 괜찮아요. 그냥 다 괜찮아. 다 괜찮아요. 다 변해. El clima es muy caliente, entonces como que la gente es más relajada, ¿no? Con chanclas, con faldas. Al siguiente día nos levantamos tempranito para ver un poco la ciudad de Ho Chi Minh, que en otro video les mostraré más sobre Ho Chi Minh. Y bueno, a lo que veníamos. Nos fuimos en bus para el pueblo natal de Hong Ly, Binh Phuoc. Llegamos a su casa y lo primero que me dan de comer es la cosa más rica que me he comido en la vida. Créanme que después de buscar por todo Ho Chi Minh y otras ciudades de Vietnam, parece que este snack solo se encuentra en Binh Phuoc. Se llama Ban Thieu, que básicamente es harina frita con semillas de sésamo. Les juro que es súper delicioso. No. Dando una vueltica. Después me llevó a dar una vuelta por su barrio. Y pues yo me imagino que los niños del barrio nunca habrán visto a un extranjero por la forma en que reaccionaron al verme. 외국에 있는 게 완전 신기하지. 여기 동네 사람들한테. 외국인 거의 없단 말이야? 거의 없다 아니면 없다. 없다. 없지. Llegó la hora de conocer a toda la familia y miren esto, por favor. Prepararon todo esto para darnos la bienvenida. 베트남 전통 음식 설날 때 먹는 음식이요. 안돼? 먹었잖아. 맞아 이거. 먹었잖아. 맛있어. 이거야. La mesa de las mujeres y acá está la mesa de los hombres y a mi papá le tocó sola. Eso que acabaron de escuchar es como los vietnamitas hacen el brindis. Me encanta que le pongan toda la emoción del mundo. Y bueno, la comelona no terminaba, eso seguía. Y después de comer hicimos una competencia de talentos entre Vietnam y Colombia, cantando y bailando lo tradicional de cada país. Hagan sus apuestas de qué país habrá ganado la competencia de talento. Y bueno, después de una noche de guayao, a tomarnos una sopita. De ahí sí se parecen a nosotros los colombianos. Mentiras, lo que fuimos a comer fue el famoso pho, la comida típica de Vietnam. Luego nos fuimos a tomar un cafecito con leche condensada junto a esta hermosa cascada. Esta cafetería está a las afueras con mesitas y hamacas para uno relajarse. Ay, vean toda esa naturaleza. Me fascinó. Y finalmente la última comida con la familia de Hong Ly, donde nos despediríamos, pero no para siempre porque tengo asegurado que volveré a Vietnam de nuevo. Nos trajeron carne de cordero en diferentes formas. Esta salsa está muy fuerte. Está fuertecito. El sabor es fuerte de esta salsa. Ella dice que hay gente que no puede comer esa salsa. Yo. Y oigan, aunque haya hecho muchas otras cosas en Vietnam, creo que esta parte fue lo mejor de mi viaje. Tal vez todo esto no haya sido la aventura más emocionante y extrema del mundo, pero para mí creo que no hay mejor forma de haber conocido la cultura vietnamita que de esto. Aprendí mucho de Vietnam y de mi mejor amiga, que la verdad no habría pedido más. Gracias por acompañarme en esta pequeña aventura, espero que te haya sacado una sonrisa, dale a like y suscríbete que es gratis y nos vemos en el próximo video sobre Vietnam.